Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Fiscalía General de Cuentas por la amable invitación a este importante congreso. El tema o la dinámica que vamos a utilizar para esta mesa redonda relacionada con la importancia del informe de auditoría, ¿verdad?, es haciéndole un cuestionamiento a cada uno de los distinguidos miembros de esta mesa redonda y con el afán, si es posible, que cualquiera de los que está aquí presente haga algún aporte en relación a las respuestas que ellos den, siempre y cuando buscando mejorar la función que ejerce actualmente la Fiscalía de Cuentas, que está en pleno proceso de modernización. Empezaremos con el licenciado Jonel de la Cruz. Licenciado, de conformidad con sus funciones y experiencia como director actual de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, ¿qué considera usted que se puede modificar o mejorar en el procedimiento o nueva guía técnica de trabajo de auditoría forense de la Contraloría de la República, valga la redundancia, y que esto pueda contribuir al desempeño de las funciones que está implementando actualmente la Fiscalía General de Cuentas? Y muy buenos días a todos, a todas. Igualmente quiero darle gracias a la Fiscalía General de Cuentas por la invitación, la coordinación que siempre han tenido, principalmente la fiscal actual con la Contraloría General de la República. En realidad, lo que puede aportar la Contraloría en sus informes, primero que todo, es mejorar los tiempos. Como lo señalaba la fiscal, hay auditorías que verdaderamente tienen 5 años y más y no se han realizado. Hay solicitudes que se hacen y que no se atienden oportunamente. Esa parte de la oportunidad en el resultado que presenta la Contraloría creo que es clave, porque todos necesitamos cumplir un solo objetivo, que es recuperar los bienes y fondos mal habidos. Esa es la intención de la Contraloría, de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas. Pero si el inicio del proceso no se da oportunamente, lógico que todo lo demás cae en el traste. No hay resultados eficaces. Entonces, la Contraloría ha tomado ya medidas sobre esto. El solo hecho de haber adoptado normas en la Contraloría, normas que son internacionales o están ceñidas a parámetros internacionales, ese solo hecho le da al auditor un grado de credibilidad de su resultado, le da un grado de calidad de esos resultados, y lógico que el desempeño y la eficacia de esos resultados van a ayudar a la Fiscalía General de Cuentas a que se logren los resultados que todos queremos. Pero para eso tenemos que entender y comprender lo que son las funciones de la Contraloría General, porque a veces se desconocen lo que son las funciones de la Contraloría General y creemos que la Contraloría General es un ente específico para atender Fiscalía General de Cuentas y Ministerio Público, y no es así. La labor principal de la Contraloría es ayudar a mejorar la gestión pública. Esa es la labor principal. Si dentro de esa gestión pública se dan reparos, si se dan condiciones de corrección e incorrección, entonces se inicia un proceso especial para presentarlo a las fiscalías y al Ministerio Público. Pero no es el trabajo principal. Lo lógico es que ese trabajo especial sea mínimo. ¿Por qué? Porque la gestión está controlada. Eso sería lo ideal, no lo que pasa ahora, que los niveles de corrupción y de actos que llegan a la Fiscalía General de Cuentas y al Ministerio Público son enormes. ¿Qué denota eso? De que el control que se debe ejercer en materia de gestión pública no se está haciendo. Entonces, hacia allá tenemos que ir.
hacia mejorar esos controles de la gestión pública para minimizar los actos de corrupción y de corrección o incorrección en el manejo de la cosa pública. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Congreso? ¿Tienen alguna inquietud? Buenos días a todos y a todas. Yo diría que en parte también voy a hacer un aporte. La pregunta es la siguiente. En la ley 67, que crea el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas, cuando se habla del informe de auditoría de los reparos, se habla en sentido de posibilidad, posible lesión patrimonial. Sin embargo, algunos informes de auditoría sí contienen esa condición en su resultado y otros son contundentes. Esa es la pregunta. ¿Cómo mejoraría la Contraloría esa condición? Sí, en realidad ahí hay una distorsión, porque aquellos que hacemos auditoría forense en la Contraloría General de la República somos contadores públicos autorizados. El contador público autorizado es el que da fe pública sobre aspectos financieros. Y cuando se dice fe pública, es porque es el profesional encargado de hacer eso. Ese profesional no puede hablar en términos de posibilidades. Ese profesional tiene que ser contundente. Lo que no podemos hacer es señalar el término de lesión patrimonial, es señalar el término de un delito. Eso no lo podemos hacer, porque ese no es facultad de nosotros. Pero cuando hablamos de perjuicio económico, tenemos que ser contundentes. No podemos hablar de posibilidades porque eso indica principalmente a los abogados defensores de que el auditor no tiene la seguridad de lo que está presentando en su informe. Así que por eso es que la mayor parte, no sé, yo creo que ya no existe ese término de posibilidad en el informe de auditoría, porque denota inseguridad por parte del profesional. Lo otro serían dos aportes. El primero, que de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NISP, ahí se comanda que la rendición de cuentas es a través de la información financiera. Sin embargo, la Contraloría el año pasado, si mal no recuerdo, emitió unos documentos que tratan de rendición de cuentas. Lo otro es que un aporte significativo de la Contraloría hacia los profesionales de la contaduría en cuanto al informe forense sería emitir el manual sobre la corrección o incorrección de los fondos públicos, el manejo incorrecto o correcto de los fondos públicos, que entiendo que eso actualmente se está elaborando. Eso sería todo. Sí, en realidad el manual ya está listo. Solamente está esperando la aprobación del señor Contralor para subirlo a Gaceta Oficial. Eso, desde que inició la administración del Contralor, teníamos ya esos documentos, ese y una serie de documentos y manuales listos para que el Contralor lo apruebe. Con respecto a la rendición de cuentas, es un término que viene del año 2007. Es un término viejísimo, pero que a la fecha el personal, las personas que trabajan en el sector público desconocen totalmente. La parte financiera en la rendición de cuentas es una parte, porque hay que verificar no solamente lo financiero, hay que verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas legales establecidas, y hay que verificar el desempeño y el impacto que tiene eso que dice el funcionario que realizó hacia la ciudadanía. Entonces, la rendición de cuentas no solamente son aspectos financieros. El aspecto financiero es uno de tres que se tienen que evaluar cuando se presenta la rendición de cuentas, que viene posteriormente lo que se conoce como el examen de la cuenta. Ese examen de la cuenta es a través de tres procesos. Uno financiero, uno de cumplimiento y uno de desempeño. Y en cualquiera de esos tres puede haber reparos. Y si hay reparo, entonces se inicia un proceso de auditoría especial o auditoría forense. Si hay reparo.
Y como señalaba el expositor ayer de El Salvador, ese reparo hay que valorarlo, porque si es insignificante tampoco le vamos a dedicar todo un esfuerzo significativo a eso. Entonces, en cuestiones de rendición de cuentas hay un desconocimiento grande. La Contraloría creó una subdirección de rendición de cuentas y va a iniciar ese proceso de capacitación para que se conozca todo lo que significa rendición de cuentas, que no es nada nuevo, ¿eh? Es algo tan viejo como señalaba la expositora de Dominicana en el día de ayer sobre los riesgos, que es algo que tiene muchos años y sin embargo todavía los auditores no manejan el concepto de riesgo. Culminó su cuestionamiento. Bueno, continuando con lo programado, y ahora vamos a hacerle un cuestionamiento a la licenciada Saraí Perea de Pimentel. Licenciada, en sus funciones como supervisora de los auditores forenses de la Fiscalía General de Cuentas, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que han surgido en la instrucción sumarial forense? Y si ha sido necesario hacer algunos correctivos en este proceso. Explíquenos, por favor. Buenos días. Gracias a la Fiscalía General de Cuentas por la oportunidad que nos da de compartir con grandes ilustres en el tema de auditoría forense y financiera. En mi caso, en la ejecución del trabajo que se viene realizando como supervisora de la unidad de auditores forenses de la Fiscalía, tenemos pues un norte, y ese norte ha sido desde el inicio al mejoramiento del modelo, acoplándonos al modelo de gestión que estableció pues la gestión de la licenciada Gualeca Ormechea. Y en ese aspecto los objetivos siempre han sido ser ese brazo auxiliar de la investigación. Ese brazo auxiliar que le permite al fiscal adjunto y también que le permite a la Fiscalía establecer medidas cautelares para la recuperación de esos dineros, que es lo más importante y es el objetivo que mantenemos igual Contraloría y la Fiscalía General de Cuentas. En la observancia del manejo y el desempeño del equipo de auditores forenses, puedo dar fe de que son profesionales competentes con diferentes fortalezas en áreas financieras, en el área económica, en el área de la rendición de cuentas, y con esa complementación ha sido pues un gran avance para la Fiscalía ser un equipo unido de trabajo. Hemos visto muchos casos de la Contraloría y somos muy del criterio de valorar lo que hace la Contraloría General de la República, sabiendo que ese resultado final que nos llega en un informe es producto de una planificación y una programación de una auditoría, una ejecución como tal dentro pues de las funciones que ejercen los auditores forenses y un resultado que nos da un informe de auditoría que para nosotros es valioso, porque sabemos como auditores forenses que al momento de plasmar un resultado lo haces en la base de la objetividad, de la imparcialidad, de la materialidad, como decía el licenciado Lionel de la Cruz, basándonos en el principio inclusive de legalidad, en lo que son las normas como tal, y ese informe de auditoría mantiene competencias y relevancia para la investigación que nosotros realizamos. En esa investigación, nosotros como equipo de trabajo consultamos al área legal cualquier dificultad que tengamos con relación a las normas, pero aún así somos muy del pensar que el contador debe ser aquella persona que está capacitada también en el área legal de las normas de control interno, de las normas de auditoría gubernamental, y en eso pues estamos siempre a la vanguardia para que el personal se mantenga capacitado, porque la capacitación es la base del éxito en esta carrera que nosotros realizamos. El auditor forense debe ir por delante del delincuente, como decía el profesor Genireldo Sousa el día de ayer. Ellos son brillantes y nosotros tenemos que ser más brillantes que ellos. Para poder lograr eso,
debemos estar capacitados constantemente en todas aquellas figuras que se realizan para poder delinquir. En el área gubernamental, sí estamos pues muy preocupados por el tema de control interno, que le conversaba al licenciado Lionel de la Cruz, porque las auditorías que nosotros recibimos son productos de fallas de control interno. El auditor interno no está haciendo esa función o ejerciendo esa función dentro de la entidad, y cuando va ese informe de auditoría a la Contraloría, se detecta que efectivamente no se cumplieron, y eso nos llega a nosotros como un reparo. Ciertamente nosotros como auditores forenses necesitamos el insumo para trabajar, para generar un resultado, pero sería muy bueno que en la medida de las posibilidades se fueran mejorando eso en las instituciones, porque yo soy del pensar, y el equipo también, de que si no hay hallazgos dentro de una entidad es porque estamos bien y estamos haciendo las cosas bien. Y esas recomendaciones, esas conclusiones que nos da Contraloría y que nosotros como equipo debemos reforzar, porque la Fiscalía General de Cuentas nos da a nosotros mayores competencias en temas de investigación que no contiene la Contraloría. Y conversando con el licenciado Lionel, coincidíamos de que la parte de ellos es administrativa, la parte nuestra es probar que realmente se hizo un ilícito que se verá desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de la jurisdicción de cuentas, y esa parte es muy interesante, poder lograr validar la información que nos trae Contraloría y lograr inclusive mayores alcances de personas relacionadas, de montos relacionados, que no pudieron observar los compañeros de Contraloría, no por temas de incapacidad, sino por el tema de la competencia como tal. Y es pues el equipo de auditores forenses de la Fiscalía General de Cuentas va en ese norte de ir más allá. Inclusive pues queremos ver el resultado final de ese beneficiario, de esa persona que recibe los fondos del Estado. Y son investigaciones muy profundas en las que no tenemos mucho tiempo, porque cuando volvemos a ver ya han pasado un mes, 2 meses, y esa es la gran limitante que nosotros tenemos, porque nosotros también vamos a campo, también investigamos, también revisamos y también validamos la información que nos da Contraloría. Es que la experiencia ha sido muy enriquecedora, y creo que en el norte en el que vamos, realmente la Fiscalía General de Cuentas va a poder realizar mayores alcances en lo que sigue la gestión de la licenciada Gualesca Ormechea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta de los miembros del Congreso al planteamiento que hizo la licenciada? Bueno, por último, le queremos hacer una pregunta aquí al distinguido licenciado Gerineldo Sousa, una pregunta que particularmente a mí siempre me ha llamado la atención en los años que tengo de estar en la jurisdicción de cuentas, valga la redundancia. Licenciado, en su extensa experiencia, valga de nuevo la redundancia en el término, y conocimiento como auditor forense, ¿cómo considera usted, verdad, si las auditorías forenses privadas en la República de Panamá podrían ser incorporadas en la jurisdicción de cuentas haciendo una reforma constitucional? Porque muchas veces yo he escuchado como la intención, ¿verdad?, en comentarios de que una auditoría privada, pero el 280 obviamente no lo permite de la Constitución. Pero yo quiero escuchar, en base a su experiencia como experto en auditoría forense, ¿cuál es su criterio respecto a este aspecto de la auditoría forense privada en el gobierno? Por favor. Sí, muy buenos días. Definitivamente hay que tener en claro una situación, ¿eh? La diferencia del apellido entre público y privado en el caso de una auditoría forense radica en el sector donde se ejecuta la investigación. La auditoría forense es una. Ahora bien, como bien lo manifestaba en conversación que he tenido con Lionel, el gran problema no es si la auditoría forense privada pueda participar dentro de una auditoría gubernamental. El problema es que el auditor forense privado tiene que adaptarse a las normas
que se regulan dentro del sector gubernamental. O sea, tú no puedes ir a hacer una auditoría forense basándote en normas que utilizan típicamente en una investigación privada, porque de salida ya tienes un problema serio. Entonces, aunque no existen normas de auditoría forense y que las auditorías forenses descansan sobre las que se aplican a los hechos investigados, definitivamente entonces no podemos señalar o tipificar un concepto como que no puedo usarla porque no es del sector gubernamental. La auditoría forense en general es la búsqueda, es una investigación legal que va a aportarle a los administradores de justicia los elementos necesarios de una forma clara, concisa, con un objetivo de una investigación, con una forma en que la claridad que se está presentando conlleva que el lector pueda identificar plenamente lo que se investigó, lo que se analizó, lo que se detectó, para poder tomar decisiones entonces. ¿Utilizarla? Sí se puede. Desde mi punto de vista, porque el auditor forense es un trabajo especializado, pero que va hacia la figura de la detección de hechos que conllevan a una violación de normas legales. ¿Dónde se ejecutó? Efectivamente puede ser en el sector gubernamental, puede ser en el sector privado, pero al final el delito es la figura de el lugar donde se generó el mismo. Pero que el auditor forense tenga capacidad para hacer una investigación de esta naturaleza, sí la va a tener. Porque tampoco, vámonos al otro punto, docente. Cuando te preparas como auditor forense, ¿hay alguna norma que diga o algún certificado que diga te especializaste como auditor forense gubernamental o te especializaste como auditor forense privado? No, te especializaste como auditor forense. Entonces, vuelvo y reitero, desde mi punto de vista, se puede utilizar siempre y cuando se ajuste a la figura reguladora y adoptar los hechos y analizar los hechos sobre la base del objetivo de la investigación. Es ahí donde considero que se debe aplicar. En este mismo sentido, licenciado, ¿usted considera que es necesario que se establezca alguna normativa, verdad, que mejore la implementación de la INTOSAI en las auditorías en Panamá? Bueno, mire que ese es un punto que es bien interesante, porque cuando hablamos de las normas emitidas por INTOSAI y que conllevan a que todas las entidades de fiscalización superior deben adoptar, la forma de la investigación o la forma de la auditoría contenida en estas normas están enfocadas fundamentalmente, como lo manifesté en el día de ayer. Para mí, la ISAE 100 o la NAPA 100, como la conocido acá en Panamá, que es la adopción y adaptación de la ISAE, tiene el contenido, y bien como lo acaba de plasmar Jonel, de los tipos de auditoría que se ejecutan en el sector gubernamental, pero que todo nace de un principio de un análisis sistemático con la finalidad de obtener resultados y que los administradores puedan tener el conocimiento necesario para tomar decisiones. Entonces, si ya la ISAE 100 te indica que la auditoría sobre la base de desempeño, cumplimiento o financiero, y que además en el artículo creo que el 27 te habla que otras auditorías como es la auditoría forense, la auditoría de sistema, entonces ya te está considerando que el papel del auditor es preponderante en una buena administración. No se audita para detectar errores, se audita para determinar el cumplimiento de hechos, señores.
No es que yo audito o que llega un auditor porque hay un error o que hay un fraude o hay un peculado. No. Audito porque es una figura, como se manifiesta, es una herramienta de control para determinar el fiel cumplimiento de los controles. Entonces, si, como dice Saray, entre menos errores encuentro, me siento más aliviado, aunque es relativo también, ¿ah? Si tengo un profesional como auditor y encontré que no existen violaciones, no hay reparo, significa que hay una buena administración financiera o administración típica dentro de la organización. Se cumplieron los objetivos. Ahora bien, si no tienes un buen auditor, entonces el problema está en que si efectivamente el resultado obtenido es apropiado al manejo de los fondos. Entonces, pero si ya yo tengo un auditor especializado, preparado, como bien dice Sara, la competencia se adquiere a través del conocimiento, a través del entrenamiento, a través de esas habilidades que desarrollo, y tengo un equipo así preparado, los resultados obtenidos en esa auditoría conllevan a tener una seguridad, no absoluta, pero sí una seguridad que me permita minimizar los elementos que conllevarían a determinar un hecho irregular. Entonces, la auditoría de forma total es una figura de ayuda a la administración para no tomar decisiones, para conocer cómo se manejó la figura económica, administrativa, financiera de mi empresa. Muchas gracias, excelente, licenciado.